Generación victoriosa es el mensaje de hoy, ¿sí? Generación victoriosa. Vieron que hemos visto a los chicos presentarse acá, todo tiene que ver con pensando en la apertura de las clases de nuestros niños aquí en la escuelita bíblica, en la iglesia de niños, no sé, escuelita dominical, tiene varios nombres, ¿no es cierto? Nosotros les llamamos enfocaditos también, ¿no? Y bueno, pensando en nuestros niños, pensando en los hijos o pensando en los que van a ser abuelos, somos abuelos, digo yo, todavía no nace abuelo a mí, pero vamos en algún momento a estar ayudando en la crianza de los chicos. Y si no tenemos a alguien, a veces nos piden consejo y tenemos que dar un consejo con respecto a lo que es esta generación y cómo tratar con la generación que se viene. Hay muchas cosas que quizás por la influencia de los psicólogos, muchos quizás no vamos a estar de acuerdo, pero yo quiero darles de la perspectiva bíblica, o muchos no van a estar de acuerdo, con respecto a ciertas cosas de cómo tiene que ser el trato con los chicos y la disciplina con los chicos también, ¿no? Pero más allá de la psicología, el método del Señor nunca falla, sigue el método del Señor vigente, ¿no? A veces ya nos hemos dado cuenta que la psicología ha estado metiendo mano por mucho tiempo en el trato de cómo tiene que ser para con nuestros hijos y amenoran muchas cosas que en la Biblia están escritas y que por ende después les cuesta a los padres rever eso, porque ya los chicos crecen de una forma, crecen con las metodologías que están usando el mundo, les van influenciando y a veces van ganando terreno y nosotros nos dejamos ganar. Entonces nosotros tenemos que estar a la vanguardia ahí, al frente. Tenemos chicos, unos tienen más que otros, 5, otros 4, otros por ahí 3, ¿no es cierto? Pero tenemos que estar a la orden del día. Ahora empiezan las clases, ya van a tener la mayor parte del tiempo nuestros chicos en sus escuelas, ¿sí? Van a pasar más tiempo. El tiempo que le dedican acá en la iglesia solo es una hora y media máximo. Los niños van a estar en la clase, una hora, ¿sí? Casi lo que dura el mensaje, ¿sí? Pero solo van a tener ese tiempo de recibir la palabra. Por eso nosotros, todos nosotros, tanto padres, abuelos, parientes, debemos saber cómo poder influenciar a nuestros chicos ante todo este sistema que está con mucha fuerza. Ahora muchos por la influencia, que se persigan lo que sean, y ahora ya se creen animalitos muchos adolescentes, ¿no? Pero es una influencia mundial. Veo propagandas, yo tengo propagandas de Ecuador también, ¿no? Amigos y todo eso, y lo suben cosas que están haciendo sus presentaciones, sus marchas en las plazas, en las calles. Acá mismo en Catamarca, ya mismo se da un encuentro Tedian también. Si quieren ir, por favor, disfrácense también. No, pero el primero, el 2 o el 3 de marzo creo que no me acuerdo bien. El primero, ¿sí? Así que van a estar en la plaza, en la Alameda. Nosotros orando, ¿no es cierto? Y viendo también que queremos llevar a varios veterinarios para que hagan castraciones. No, pero el tema es toda la locura que se va dando, ¿no? En el mundo de hoy. Pero todo eso es porque nos han ganado, nos han usurpado la enseñanza. Yo quiero arrancar de la enseñanza básica de nuestros chicos. Aún aprendían a leer, aún ese fue parte del plan de Dios, que la familia enseñara a los hijos a leer, a desarrollar sus negocios y tantas cosas más, ¿no? Con el tiempo obviamente hubo ayudas, ¿no? Se fueron generando ayudas, tutores, todo, que el Señor lo fue permitiendo, y después hemos entregado completamente la enseñanza de muchas de las cosas a extraños, a gente afuera, ¿no? No les digo sáquenles de la escuela y ustedes deben. Ahora incluso me encantó cuando tenía amigos que les dan clases a sus hijos
ya por años son misioneros varios de ellos y tienen que salir de un lugar a otro y ellos mismos han buscado metodologías. Hay uno que se llama Abekabú, hay otro escuela en casa, incluso la Argentina tiene también, y hoy también se está aprobando, ya se ha aprobado una ley que se permite a los padres tener la escuela en casa. Yo tengo mis reservas, yo creo que los chicos necesitan, mis hijos han estado, yo tenía la posibilidad de hacerlo, pero les hemos dejado en escuela pública encima, pero también pensando en que no debemos eludir nuestra responsabilidad. Constantemente hemos estado enseñándoles también. Yo veo a una madre ahí que ha estado constantemente taladrándoles a los chicos. Ah, pasó esto en la escuela, la profesora nos enseñó esto, nos leyó tal libro, tal enseñanza, y nosotros ahí contrarrestando a veces enseñanzas que no van con nuestros principios, ¿no es cierto? Y a veces teniendo que ir a abogar. Yo siempre fui el representante legal o el tutor de mis hijos. Me iba a todas las sesiones, tanto de Sheila como de Jair, sabía de todo. Y a veces cuando tenía que meter la cuchara y opinar, opinábamos. Y si teníamos que llevar algo para que se mejore alguna situación de la escuela, lo hacíamos. Llevamos el show infantil para la bebida unas cuantas veces a las escuelas. Llevamos varias actividades. Andreita, que vino también de Córdoba, que sabe animar a niños. Llevamos LAPEN también, que se dio la capacitación de LAPEN para distintos padres y todo eso en la escuela, en la hija. Tuvimos ahí aulas donde se presentaron, donde se hizo talleres. Nosotros tenemos que ver distintas formas de cómo contrarrestar a lo que se está viniendo en nuestra sociedad. Ahora con más fuerza todavía. Hay más locura en este mundo. Y a veces nuestros hijos están siendo presa fácil. Están en el sistema todo el tiempo, están en el celular todo el tiempo, viendo estas cosas, y después dicen, ¿y por qué está mal? ¿Y por qué juzgar? Si solo están disfrazados, si solo esto. Y bueno, así empezaron muchos con solo disfrazarse, y ahora ya se hacen operación de sus cuerpos cambiando la sexualidad, ¿no? Andás a ver si en el futuro quieren ser animalitos ya más reales, como una mujer en Inglaterra, que dimos en unos talleres, incluso a los jóvenes les hemos dado de esta iglesia también, y en talleres de campamento, no este año, el año pasado, donde una mujer se hizo operación de ciertas entradas porque se creía caballo, yegua, y ya era una mujer grande con varios hijos, pero se le dio la locura y el gobierno tuvo que aprobarle sí o sí la operación, porque ella se percibe así. Y estamos llegando a esa locura en nuestro mundo. ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? ¿Vamos a dejarlo más así? Y a veces entretenernos en nuestras situaciones humanas, donde uno dice, ay, ¿quién velará por mí? Es que antes no me atendía nadie, ahora me atiendo yo me valoro, yo esto, y el humanismo nos está invadiendo tanto que nos hace ser también a veces padres egoístas, y nos atendemos siempre a nosotros. Por algo tenemos hijos, y la responsabilidad no tenemos que reducirla por el humanismo que realza mucho a la persona, y que tenés que atenderte, tenés que valorarte, hermanos, todo eso es un sistema diabólico, nos dejamos contagiar, ¿no? Por eso quería hablar de la generación victoriosa. Primero, para poder prestar atención de cómo poder cuidar a los nuestros, a nuestros chicos, aunque no sean nuestros hijos, pero cuidarlos. Tenemos responsabilidad. Yo no tengo hijos chicos, pero tengo una responsabilidad. Yo quiero ver bien a los niños de esta iglesia y a los futuros niños que vengan y nos den los nietos, ¿no es cierto? O bisnietos para la Yolita, ¿no? Y primero, ¿qué debemos hacer con para tener una generación victoriosa? Hay que criarlos a nuestros descendientes, o a los niños o a los adolescentes, en devoción a Dios. Hay que criarlos en devoción a Dios como primer punto, ¿sí? Siempre hablamos del Shema. Está mencionado en dos partes de la Biblia el Shema, algo que el Señor determinó para el pueblo de Israel y que queda como una base para nosotros, la iglesia y el resto del mundo. Y aún en esto han basado muchos sus principios para la base fundacional de una nación, ¿no?
en sus congresos y todas sus leyes que son aprobadas con respecto a la crianza de hijos, la educación y todo eso. Y uno de esos pasajes es de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 hasta el versículo 9. Y otro también se encuentra en Deuteronomio capítulo 11, pero no lo vamos a leer, ¿sí? Solo el del capítulo 6. Deuteronomio 6, versículo 5 al 9. Dice, esto es lo que Dios determinó para que lo enseñáramos a nuestros hijos. Empezando ahí, Él les dejó base. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, hablándole a los padres primero, y las repetirás y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, miren dónde, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, o sea, todo el tiempo. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, o sea, como señales que nos hagan recordar lo que Dios estaba determinando para sus hijos, que amen a Dios sobre todas las cosas, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, nos habla de que todo lo que te lleve a aclararle, a mostrarle a tus hijos el amor a Dios y el amor y el amarle con todas tus fuerzas, es los principios fundamentales. Porque amando a Dios, no se va a apartar de muchas cosas y le va a ir bien en muchas cosas, ¿no? Hay muchos pasajes que hablan en el Antiguo Testamento para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Pero de antemano está amar a Dios sobre todas las cosas, para que te vaya bien, ¿no? Ahora, las repetirás. Nos habla de la palabra, ahí, y las repetirás a tus hijos. Primero la guardamos nosotros, estarán sobre tu corazón. Debemos ser ejemplo. Pero segundo dice, las repetirás. Esta palabra repetir significa perforar, aguzar, punzar. Ese es el término que nos habla ahí. Y cuando uno empieza a perforar, empieza a llegar, cuando hay permanencia, ¿no es cierto? Yo agarré una vez, tengo ahí mi ¿cómo se llama? Las cortafierros o la otra, la masa, pero el otro como parece clavo grande. Cortafierros, no, la punta, ¿no? Y uno se pone a romper piedras, ¿no? En momentos me he puesto, ya no lo hago porque se me robaron la masa, pero bueno, el tema es que empecé hay cosas que uno empieza a aplicar y hasta uno empieza a ver los resultados hasta que uno le sigue dando masa y ¿no? ¿No? ¿Saben? Eso nos habla de no te canses de darle masa a los hijos, ¿entiendes? No golpearles, sino taladrarles, enseñanza, todo el día, mañana, a la tarde. Mi vieja nos ponía a través de la Biblia, el programa radial. Dice, bueno, nos levantaba a las 5 de la mañana con un programa radial. Y leíamos la Biblia en el año con este programa a través de la Biblia, porque te sale un mensaje, te estudia la Biblia en 4 años completos, ¿no? Y ya lo escuché varias veces por años. Ahora lo estaba escuchando otra vez en la aplicación de la Bible Live, ¿no? Ahora, taladrando. Y eso es lo que a veces uno dice, pero que no es cansado hablar de Dios todo el tiempo. Hay gente que por ahí te dice, todo el tiempo hablas de Dios, todo el tiempo, no te cansas. Pasa que cuando vos empiezas a beber del Señor, de su palabra, no te cansas de hablar de Él, ¿no? Y hay gente que se cansa porque quizás no estás teniendo el hábito, no estás dejándote taladrar por Dios para que vos taladres a tus hijos y a tus nietos y a todos los que te siguen, a la descendencia que te sigue. Algo de las exigencias, y bueno, ahí también Lore nos publicó una invitación para el APEN. Sería lindo
los que quieran irse capacitando, presten atención a eso. Algo que siempre les pedimos también a los maestros, que se capaciten, que se vayan formando, que vayan viendo de cómo pueden enseñar a los chicos, pero especialmente tengan un tiempo devocional diario con la palabra, porque los niños necesitan maestros que estén con su corazón invadidos de Dios, para que puedan también ellos repetirla a nuestros niños. Pero es una responsabilidad suya, mía, como papás, como abuelos, de poder repetirlas, taladrar, perforar. Los mandamientos debían ser el tema de conversación, tanto adentro como fuera del hogar, desde el inicio del día hasta la terminación del día. Era desde el inicio y conversación, tanto dentro como fuera. Al caminar iban hablando de Dios. No había en ese tiempo tanta televisión, tanto celular, pero ¿por qué no aprovechar esos medios para taladrarlos? Poner programas cristianos, películas cristianas. ¿Por qué no ponerles programas de la Biblia que en algún momento bajaron? Ya les voy a mostrar, voy a tratar de recuperar ese programa que estaba promocionando también la Biblia Dice, o Helios cuando vino acá, ¿sí? Para que lo compartamos a nuestros niños todo el tiempo. Démosle. A veces se puede poner a jugar un jueguito, toma para que se quede con el celular tranquilo y no moleste, pero bueno, aprovechen ahí a darle juegos bíblicos. ¿Por qué no? No darles los otros juegos que les hacen violentos o, perdón la expresión, muchas veces su carácter empieza a idiotizarse, ¿no? Y vemos que hay que repetir. Si el mundo está repitiendo, y vos ya dices algo y te escucha el logaritmo en el celular, no sé, y te empieza a salir. Vos hablaste de autos, te empiezan a salir autos. Hablaste de fútbol. Si el sistema del mundo lo entiende, ¿cómo no vamos nosotros a encarar con esas cosas? Taladrar, ¿no? El salmista Asaf, que fue uno de los discípulos de David, del rey David, él estaba encargado como levita, músico, designado por el rey David para dirigir la adoración. Era uno de los principales directores de adoración en el reinado de David. Y él fue un escritor de varios salmos también. Y uno de los salmos que quiero mencionar ahora muestra el corazón, el carácter que Asaf fue inculcado y quería inculcar a la gente a la cual está dirigiendo este salmo, ¿sí? Miren lo que dice el Salmo 78, versículo 4 al 6. Salmo 78, versículo 4 al 6. No las encubriremos a tus hijos, hablando de la palabra de Dios, ¿no? No las encubriremos a tus hijos, o sea, les pondremos, ¿cómo se llama? Escondidas, no las esconderemos de nuestros hijos. Dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Cuando habla de la palabra alabanzas tiene que ver con agradecimientos a Dios. Entonces, cuando dice contando a la generación venidera los agradecimientos que tenemos que elevar a Jehová, de las cosas que Él ha hecho, recordándoles que Él ha hecho y dándole gracias, y su potencia, dice, y las maravillas que hizo, alabando eso. Y eso es lo que le dice, no les encubriremos a nuestros hijos eso que hizo el Señor, enseñémosles, ¿no es cierto? El versículo 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Quiénes son los encargados de notificar las grandezas, las maravillas de Dios? Los padres, los papás. Ustedes son los encargados, nosotros somos los encargados. Y yo creo que hasta cuando me muera, siempre va a haber un consejo de la Biblia para nuestros hijos, de Dios para nuestros hijos. ¿Sí? En todo momento, ¿no es cierto? Ahora, dice, para que la notificasen a sus hijos. Versículo 6. Para que lo sepa
No solo los hijos, sino la generación venidera y los hijos que nacerán a esos hijos. Y termina el versículo diciendo, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Eso es algo que tenemos que irlo traspasando de generación en generación. Yo tengo que asegurarme, más allá de como padres responsables que son, que no quieren que les falte necesidad, pase necesidad alguna a nuestros hijos en el futuro. Yo no quisiera, pero lo que tenemos que enfocarnos principalmente, más allá de esto material, porque Dios cuida, si Él cuida de las aves, también cuidará de mí, dice la Escritura, ¿no? Pero esto de la palabra, la enseñanza profunda, está en nosotros los padres. Y a veces la responsabilidad la hacemos recaer sobre los maestros de escuela dominical, sobre los pastores de la iglesia, o los líderes de una iglesia, y no es así, hermanos. Nosotros nos vemos solo el fin de semana. Y a veces los miércoles, cuando vienen y estudian, por ahí 2 veces a la semana, escuchan mensajes de nosotros en la semana, ¿no? Pero el resto de horas, ¿cuántas horas están en la escuela por semana los chicos? 40 horas, ¿no? Más de 40 horas. No, 4 por 5, 20. 20 horas en la escuela, 25 horas algunos. Más las tareas. No, más las tareas y todo eso. Pero en la escuela, amigos, ¿cuánto usted gasta con sus hijos por día? 1 hora les pedimos que les enseñen la Biblia. Tiene que ser un centro de estudio, ¿sí? La familia, un centro de estudio. Mi madre nos metía curso Emaús, era un curso que se estudiaba antes de teología. Nos metía en los cursos de la Biblia, dice. Ella no solo estudiaba ella, sino que decía, venga, vamos a estudiar. Nos agarraba a mi vieja y nos hacía estudiar. Y no solo eso, después me obligaba a ir el sábado a los jóvenes. Al principio me obligaba, después yo iba solo porque me encantaba, ¿no? Pero vamos, hasta que mi viejo se convirtiera. Él no fue ese sacerdote de mi familia, porque él se convirtió varios años después al Señor. Y algo que me quedó marcado es que con mi esposa vamos a hacer eso en el futuro, y cuando lo hablamos con Marisa, cómo íbamos a criar a nuestros hijos, lo pensamos de esa forma y decidimos cómo iba a ser la enseñanza, a quién le íbamos a encargar nuestros hijos, y eran nosotros mismos, ¿no? Porque la escuela no iba a ser lo posible. Si hubiera sido por la escuela, ya mi hijo hubiera recibido un montón de bullying, porque se burlaban de él en la escuela. De Sheila también sufrió persecución de unas compañeras, y bueno, ahí intervenir. Pero en la casa reafirmando sus corazones, sus vidas. Por eso es necesario que sepamos la palabra de Dios, para dar el consejo oportuno a nuestros hijos. Ustedes son los sacerdotes de su familia. Amén. Nosotros somos los sacerdotes de nuestro hogar, ¿sí? Para que lo cuenten y lo notifiquen a muchos y muchos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, hablando Pablo a Timoteo, que era un discípulo de él, pero dice, la fe no fingida que hay en ti, pero ¿dónde aprendió? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, él manifiesta Pablo y reconoce la enseñanza que tuvo Eunice y Loida sobre la vida de Timoteo. Porque el papá de Timoteo no era judío y no era temeroso de Dios, no leía la Biblia. Él había sido un griego con mucha cultura, pero un griego que se convirtió al Señor. Pero las bases de la enseñanza de la bíblica le dieron su abuela y su madre. Fieles mujeres piadosas de la cultura judía en ese tiempo. Ahora, vemos que en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al versículo 15, en el mismo capítulo, en el mismo libro, el capítulo 3, versículo 14 al 15, dice, pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido
y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Dónde? La niñez. Hermanos, en la niñez los niños son requete inteligentes. ¿No les vimos acá? Tan atentos, ¿no? Cuando son niños es más fácil que le metamos palabra. Le han venido metiendo de dibujitos donde los animalitos hablan como personas y todo eso. Por eso se creen ahora animales algunos. Le meten. Nosotros tenemos que introducir, taladrar, ahí, ¿no? Palabra. Repetirla, taladrar, perforar, abusar, punzar. Repetir la palabra, como lo hicieron con Timoteo. La palabra fue marcada en su corazón. Cosa que cuando Pablo se acercó a la vida de Timoteo, él fácilmente dijo: yo quiero servir al Señor. Fue más fácil, porque venía de una familia piadosa que le fue inculcando. Es más fácil recibir el llamado de Dios de un chico, una chica, cuando en tu familia marcan la palabra. Esa persona, cuando sea más grande, va a ser más fácil que le obedezca a Dios y diga: yo quiero ir, yo voy a hacer esto, yo voy a obedecer a Dios en todos mis caminos. ¿Entienden? Hagámosle fácil la vida a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nosotros enseñémosles lo que es principal, la palabra, ¿sí? Dice: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la palabra, te hace sabio. Sabio en esa salvación. Una persona instruida desde muy chico es fácil que predique el Evangelio. Muchas de las enseñanzas de la predicación, a veces nos admiramos por ahí cuando predica Marisa, o cosas que nos han ido enseñando. Mucho de lo que nosotros volcamos hoy en día tiene que ver con nuestra niñez, mi adolescencia, la adolescencia de la niñez de Marisa. Dios, a través de personas de una forma u otra piadosas, como la mamá, porque el papá no influyó tanto en la vida espiritual de mi esposa, pero se taladró. La Biblia dice tal cosa, Dios te dice tal cosa, y por acá, ella mencionaba versículos. Y eso fue ayudando, y por eso se usa la misma metodología para con nuestros hijos, ¿no? La amonestación que les damos a ellos también. Dos personas especiales a las que Timoteo debía mucho fueron su madre y su abuela. Amén. Quienes le enseñaron con fidelidad las verdades de las Escrituras del Antiguo Testamento desde que fue muy pequeñito. De tal manera que al crecer estuvo dispuesto a recibir el Evangelio que Pablo le había predicado. Quiero dejar este pensamiento por este punto. Si enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, los acercaremos más a disfrutar de sus promesas. Amén. Desde muy chicos. Segundo, primero hemos visto que para tener una generación victoriosa debemos criarlos en devoción a Dios. Segundo, criarlos en disciplina y amonestación. Disciplina y amonestación. Y aquí entra algo medio polémico, pero mientras nos vamos a leer, quizás yo en un momento me puse a pensar mucho, pero después dije: no, cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. La metodología de Dios no cambia. Amén. No cambia. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando habla no provoquéis a ira, estaba leyendo bien el trasfondo judío que pasaba. Y muchos padres, como tenían la enseñanza de que el hombre tiene que ser el sacerdote del hogar, todo eso, les imponían a los hijos les decían: tienes que cumplirlo porque yo soy el sacerdote del hogar y tenés que hacer el punto. Y a veces los padres muchas veces trataban a sus hijos como esclavos, ¿no? Trataban a sus hijos como esclavos. Y eso era lo que les revelaba a muchos, y decían: yo seguir al Señor, ni loco. No quiero ser como el loco de mi papá, que se ha tomado muy a pecho el sacerdocio, ¿no? O sea, el tema es que provocar a ira era, o sea,
No les provoquemos a que ellos en el futuro no quieran ya más buscar de Dios. Hay que ser sabios en ese aspecto, ¿no? Y eso era provocar a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y cuando habla de que los criemos en disciplina y amonestación del Señor, nos habla de que hay principios que el Señor nos enseña cómo podemos disciplinar. La disciplina tiene que ver con discipulado, y amonestación tiene que ver con que tenemos que darles algunas advertencias antes de después caerle con la vara o la disciplina que, bueno, hemos aplicado a algunos de nosotros. Ahora, la disciplina, ¿qué es? ¿Es física o se quita privilegios a los hijos? ¿No? Es física, paletita en la nalguita, ¿no? Jair traía solito la paleta, que él mismo le puso un nombre ahí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Y creo que era ese. Y traía una paletita que habíamos comprado exclusivamente para su nalga. Y sí. Y él la traía cuando él se portaba mal, él mismo la traía. ¿Por qué no traes la paleta? Porque me porté mal y me tienen que dar la nalga. Pero primero hablábamos a ver qué había pasado. Y bueno, ahora ustedes van a decir: le causó traumas al pobre chico, ¿no? Y no, amigo, ¿ustedes han visto a Jair traumado? No, traumado, sanito. Sí, dice. Tipo, señor, me imagino que va a aplicar lo mismo con sus hijos, y junto con Vicky van a saber cómo criar a sus hijos y no la van a fallar, ¿no? Más con el rigor que ha tenido la Vicky de parte de su mamá, ¿no? Vicky, 5 de la mañana como soldadito, ¿no? ¡Vamos, levántate! Dice Jair, también la disciplina en nuestro hogar. Gracias a Dios que ha tenido una madre temerosa también la Vicky, ¿no? Ahora, vemos que es un llamado a la disciplina. No provoquen a ira, ya sabemos qué es, ¿no? O sea, no tomarse volverse un emperador, dictador y someter a todo y no importa lo que digan, y después les caen a los hijos y los apartan de Dios completamente. No, nos habla de saber manejar la disciplina y la amonestación. El llamado a la disciplina y a la instrucción constante capacitan a los hijos para respetar los mandatos del Señor como el fundamento firme para llevar una vida piadosa y bendecida. Miren lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 4, Proverbios 13, 24, perdón. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Dijimos que el castigo tiene que ver tanto como físico o puede ser quitar privilegios, ¿no? Ahora, vemos que aquí desde temprano se corrige al hijo cuando vos lo amas. Pero vos quieres un hijo que te cause problemas en el futuro, dolores de cabeza a sus hijos que avergüenzan. ¡Mamá, quiero eso! ¿No? No, para. ¡Te dije que quiero para la mamá! Y yo he visto niños que van y ¿por qué no me da? ¡Pah! Y empiezan a patear a la mamá. Yo tengo ganas de pararme ahí y decirle, darle un coscacho al chango y decirle, ¿no? Yo no puedo, porque después me van a meter a la cárcel por violencia, ¿no? Pero si fuera mi hijo, sí, le doy el coscacho, ¿no? Pero ya tengo hijo grande ahora. Pero el tema es que pasa eso, ¿saben por qué? Porque no saben aplicar la disciplina. La enseñanza la tienen otros, la tiene el mundo, la tiene las cosas que le van atrapando su cabeza y le van fomentando su rebeldía, ¿no? Desde temprano corregimos al hijo cuando lo amamos, cuando hay verdadero amor, se le corrige, hay disciplina. La disciplina, como dijimos, tiene que ver con discipulado, enseñar primero. Si no hace caso a la enseñanza que le vamos dando, vienen castigos. Quitada de celular, de tablet, de PlayStation, de Xbox, dice cuánto, ¿no? Y eso hacíamos con nuestros hijos. La China cobró menos. Pasa que ya veía en Jair y decía, no voy a cometer los errores de Jair, ¿no? Y el tema es que uno tiene que disciplinar. Hebreos 12, miren
habla de la disciplina de Dios hacia sus hijos, su iglesia que nos toma como hijos, pero también la podemos relacionar con la disciplina hacia nuestros hijos. De Hebreos 12, versículo 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Hay azotes? Sí. El psicólogo nos podría haber dicho un montón de cosas, pero la corrección con la paleta es necesaria cuando no hacen caso a las advertencias. Pero en amor, ven, te voy a castigar. ¡Ven, te voy a castigar, desgraciado! Eso no. Una vez me hizo eso mi mamá, me hizo quedar mal delante de una amiga mía. ¿No? Hasta ahora en la raíz, mamita. En el cielo ya no me escucha nada. Pero el tema es que hay que dar la disciplina. No el hijo mío, no menosprecies la disciplina. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que tiene por hijo. Si soportáis la disciplina, o sea, si haces caso a la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? A ver, ¿cuántas veces no le has disciplinado a tu hijo? Varias, ¿no es cierto? Le has llamado la atención, le has puesto límite, pero si no te obedece y sigue, es porque no le estás disciplinando bien, ¿no? Dice, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Aquí está hablando, si uno es de Cristo, va a recibir la disciplina del Señor cuando nos portamos mal. Aquel bastardo es aquel que Dios no disciplinaba. Pero ¿cómo puede prosperar esa persona? Y no le corrige y tiene una vida desordenada. Y seguramente es un bastardo, nunca tuvo una relación plena o no ha recibido a Jesús en su corazón. La salvación no se pierde. Lo hemos visto en la Biblia, Dios que no miente, dice la Escritura, nos dio una vez y para siempre. Pero sí, a los hijos cuando se portan mal, viene este pasaje bíblico que nos habla de disciplina. No se queda sin disciplina el Hijo de Dios, ¿no? Dice el versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, y eso es lo que debemos lograr en nuestros hijos, santidad a Dios, obediencia a Dios. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Qué disciplina causa alegría cuando uno castiga a un hijo? Cuando yo recibía el castigo, no me alegraba. Papá, que me castigaste, ¿no? Sería un sádico. El tema es que uno se entristece cuando le castigaban a uno. Cuando te disciplinaban, cuando te quitaban algo, o cuando mi papá o mi mamá, mejor dicho, era la que más me dio el castigo en la cola, ¿no? Pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿sí? Cuando nosotros le ejercitamos a nuestros hijos en la verdad, en la palabra, vamos a generar para ellos un mundo de menos vergüenza en el futuro para ellos, para sus vidas. Van a avergonzarse menos ellos y van a avergonzar menos a sus padres. Van a ser personas que buscan el bien. No va a ser necesario que estemos yendo ya cuando son grandes a sacarle de la cárcel, a sacarle de una vida donde se está tirado en el piso, borracho, drogado. No tenemos que ir a ayudarlo en el momento que se están ahí garroteando con su esposa o su esposo y diciendo, no, vamos a intervenir, y no, hijos, por favor. Y viene esa tristeza
tristeza que invade a muchos papás. Porque no supimos corregirlos cuando eran más chicos y hacen lo que les da la gana cuando ya son grandes. Hay hijos acá, debemos obedecer a nuestros papás. Hay padres que no han recibido, hijos que no han recibido de sus padres. Hay chicos que han venido a la iglesia sin que sus padres escuchen esto, pero han ido haciendo un buen testimonio y cambiando en sus vidas. Y aunque no reciban la disciplina de su papá, su mamá, han tratado de portarse bien. Yo creo que eso hace Cristo en la vida de alguien que va reformándolo, ¿no es cierto? Pero mientras podamos nosotros, criemos en esa disciplina, amonestación a nuestros hijos. Termino este versículo para este punto. Proverbios capítulo 23, versículo 13 al 14. Proverbios 23, 13 al 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Señor. Pero estos son métodos antiguos, no. Son cosas que el Señor impuso. Por algo nos hizo algo alcochonadito atrás. Ahí es donde uno tiene que aplicar la vara, no en todo el cuerpo. Ahí. Y no como una suma violencia, decir, te castiga ya. Porque en un momento sí, mi mamá no es que me corregía bien, cuando aprendió eso, ya era yo más grande y ya no pudo aplicar conmigo, hizo con mis hermanas. Mientras tanto me dio por la pierna, por los brazos, por todo lado, ¿no? Pero yo le perdono. Y después vi la corrección más en mis hermanas, ¿no? Y ese tema de la vara, nosotros la vara la hemos usado para la cola, nada más. Hablamos, le damos una amonestación y eso es lo que nosotros necesitamos hacer primero, amonestar a nuestros hijos. Primero, antes de aplicar, si tienes hijos chicos todavía, hablar con ellos, pensar con ellos, hacerles reflexionar 2, 3 veces. Si no hacen caso a la reflexión, la vara, pero con advertencia. Si no aplicas esto, si no haces esto, va a caer la vara y dicho y hecho. No había una tercera vez, no había una segunda quizás, porque ya entendía en la amonestación los hijos cuando se les decía, vamos a ver en la casa, quiero hablar con vos. Ya esa amonestación la servía, ya sabía qué era lo que, ¿no? Aplicaba ciertas cosas, yo le apretaba el cuello acá, sí, acá en esta parte. Vamos a hablar en la casita, ¿no? Ah, sí, papá. Y se iban. Sheila. ¿De casa hablamos, no? Una sonrisita así media. Bueno, papi. Ya sabía, ya me venía pidiendo perdón en el auto, papito, perdóname. Así. Y le dejaban un cuarto oscuro, así como una tabla que le aplastara, así por eso quedó chiquito. No. Esa metodología no. Pero el tema es amonestación. Advirtamos primero a los hijos. Hablemos, enseñemos, discipulemos. Amén. Enseñémosle, leámosle la Biblia, versículos bíblicos que le hagan recapacitar de su conducta. Quiero dejar este pensamiento para este punto. La disciplina, ¿querías decir algo, Pincho? La disciplina nos alejará del desenfreno de la vida. Amén. La disciplina alejará del desenfreno de la vida a nuestros hijos. Y damos gracias a Dios por eso. Oramos por ustedes, hermanos, en serio, todos los que tienen hijos chicos, adolescentes. Y a veces sufrimos con ustedes cuando vemos algo que está pasando en la vida de sus hijos y oramos. Especialmente cuando uno entra a la adolescencia, vienen un montón de tentaciones, cosas, y ahí es donde tenemos que aplicar cierto tipo de disciplinas que uno le saca ciertos privilegios, ¿no? 3 semanas, un mes, muchas veces le hemos dejado a Jair sin algo que le gustaba, el celular y el PlayStation. Él se compraba su PlayStation, era de él, lo había comprado, se había comprado sistema de juegos, de computadora, incluso esa que tenemos ahí se compró Jair, nos vendió después a la iglesia, que tú en vez de regalarlo. No,
pero aunque fuera de él y estaba bajo mi techo, cuando se portaba mal, yo le decía, hijo, vos sabés, no está en esa conducta cuando era adolescente. No vas a usar tu celular, tu PlayStation, no vas a usar tus juegos. Pero papá, yo decía, no, que se comuniquen con mi celular tus compañeros y vos tienes que hacer algo de trabajo con ellos. Pero 3 semanas castigado, 2 semanas, pero tengo que cumplir esas semanas. Ay, pobrecito, vienen las madres, bueno, mi esposa no era así, pero vienen, ay no, ya levantarle la sanción, dale el celular, no puede estar una semana castigado, 2 días nomás darle. No. Si uno dice, tantos días son, cumplir esos días. ¿En serio? Porque si no se desautorizan y saben después cómo manipular, si son inteligentes los hijos, ya saben cómo manipular. Porque cuando le quieran castigar a uno de los dos, va al que es más suavecito. Mamá, me quiere dar mi papá. ¿Por qué te pasa? ¿Por qué le quiero dar al muchacho? Vete conmigo, desgraciado. Y empiezan a pelearse. Los papás saben cómo manejarse, en serio. Y muchos de los pleitos de los hogares son causados por no saber disciplinar a los hijos, ¿no? Esto lo hablamos con Marisa antes de casarnos también. ¿Cómo íbamos a disciplinar a nuestros chicos? Por último, criarlos en disposición a servir a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero leerles todo el pasaje ese. Josué 24, versículo 15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, no a los dioses ajenos de aquellos que fueron dejando esos enemigos. Así que nadie quiero verles con los ídolos de los dioses de esas personas que de las que estamos conquistando las tierras. No, a Dios serviremos. Serviremos significa trabajar, arar, cultivar, esclavizar, adorar, ministrar, culto. Yo rescato esta palabra culto, porque yo en mi casa haremos culto a Jehová todos los días. Serviremos al Señor, es hacer culto. Nuestra vida tiene que ser un estilo de adoración constante. ¿Cómo podemos hacerlo? Nosotros podemos hacerlo porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y nuestra vida puede estar en un culto racional constante. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto racional? ¿Qué es vuestro servicio constante? Todos los días presentar mi cuerpo en sacrificio vivo al Señor. Mi mente, mi pensamiento, todo rendido ante Él. Y esa es la forma como vamos a contagiar a nuestros hijos a que sean buenos siervos y siervas de Dios. No les estoy diciendo que sean pastores y pastoras misioneros. Estoy diciendo hijos que sirven a Dios en todo estilo de vida, en su trabajo, en medio de sus estudios. Está sirviendo a Dios, está haciendo culto. Cuando está tentado a pecar, a irse por la tentación de fumarte un porro, no hay problema en la escuela. Hubo un problema de esos en la escuela hace tiempo atrás cuando Jair era estudiante. Papá, se están drogando en los baños. Y les llamaban a los que querían y les introdujeron a varios a fumarse marihuana. Y ahí es donde entra el culto racional. El servicio constante a Dios. No lo hago porque quiero agradar a Dios. No lo hago. No digo esas malas, no me uno en esas conversaciones. No me voy a unir en eso que quieren hacer, esa fiesta, porque va a terminar en relaciones sexuales unos con otros. No me uno a ciertas cosas porque eso no agrada a Dios. Y ahí es donde uno muestra el culto racional. Amén. El servicio constante a nuestro Dios. El ejemplo paternal de Josué era para que él y su familia sirvieran al Señor, no a dioses falsos. Y a veces cuando nosotros seremos siendo cristianos sin querer o quizás queriendo,
Estamos rindiendo culto a los dioses de este mundo, al diablo. Estamos dando honor cuando cedemos con nuestras vidas y no la presentamos como un culto racional a Dios todos los días. Somos hijos de Dios, no somos más de este mundo. Hablamos de la ciudadanía hace unas semanas atrás. Él llamó a otros en Israel a esto, a adorar a Dios, no a dioses ajenos, y ellos se comprometieron a servir al Señor también. Veamos la reacción del pueblo al ejemplo y exhortación de Josué. Más adelante, en el mismo capítulo de Josué 24, del versículo 21 al 24, vemos la reacción del pueblo. El pueblo entonces dijo a Josué, no, ya que vieron, cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahora el pueblo dijo entonces, no, sino que a Jehová serviremos. Nuestra vida contagia a otros, amén. Nosotros decidimos servir, no solo nuestros hijos deciden servir, también deciden servir otros que están bajo nuestra influencia. Sino que también serviremos a Jehová, versículo 22. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Les hace pensar en su compromiso. Hermanos, yo les hago pensar en su compromiso. Usted decidió servir al Señor, hacer de Él su culto racional. Y vamos a estar insistiendo en que cumpla con ese propósito. Domingo a domingo, cuando nos reunamos, cuando nos sentemos a tomar un café, cuando nos sentemos a comer un asado, cuando estemos en la pileta haciendo pilates o ejercicio, ¿no? En todo lugar tenemos que recordar al Dios que servimos a la gente. Amén. Y miren cómo termina ahí. Y ellos respondieron, somos testigos, versículo 23. Quitad pues ahora entonces, ya que decidieron servir al Señor, quiten de entre vosotros a dioses ajenos que están con vosotros, e inclinad vuestro corazón al Dios de Israel. Ya no serán más dioses. ¿Tienes ídolos en tu casa? Cuadros, cosas, elefantitos que adoran los Hare Krishna. Bueno, no hablo de todos los elefantitos ahí de decoración, ¿sí, mi amor? Hoy los conciertos son cultos a Satanás. Hoy los conciertos son cultos a Satanás, ¿es verdad? ¿No? Hemos visto a Bob Bunny, a otros más, presentar cosas que a veces nos introducen en culto. ¿Qué están mirando? ¿Qué estamos viendo? Yo en mi casa serviremos a Jehová y tenemos que inclinar nuestro corazón al Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. No nos haremos más ídolos. Y eso sería lindo que nuestros hijos digan también, ¿no? Vamos a servir al Dios que vos nos enseñaste, papá, mamá. Vamos a seguir fieles a Él. Y se van alejando de todos esos dioses. Histeria, los pensamientos ideológicos que te llevan contra Dios. Se van deshaciendo de todos esos pensamientos humanistas. Protégete vos, porque nadie más te va a proteger. Atiende tu vida. Date valor. Vos vales mucho. Y motivacionales, nos motivan, y aún hay predicaciones motivacionales. Ya te has postergado, ahora eres vos la que tienes que atenderte. ¡Diabólico! Porque Dios nos ama a amar a nuestro prójimo. ¿Entienden? A ver por los demás. Y le dijo el Señor, miren las multitudes, tengan compasión de ellos. Nuestro ejemplo tiene que motivar al resto. No tenemos que vivir de este modo diciendo, ahora vivo para mí, ahora me atiendo a mí. Atiende al resto porque hay otros que van a velar por vos. Amén. Otros te van a ayudar. Otros van a estar mirándote a vos. Quiero terminar con este pensamiento. Una familia que sirve a Dios encontró su propósito de vida. Amén. Es la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos. Es la mejor herencia. Mi mamá se preocupaba mucho. Dejó algo
Cuando llegamos a Ecuador, ya mi mamá había sido, ya estaba en un cosito de una urna. Llegué y solo esperaban de mí porque teníamos que firmar algo en una parte del trabajo donde iban a entregar algo a los hijos. O sea, me día todo eso pensaba. Fuimos y retiramos una plata que ella había dejado para nosotros, pensando en el futuro, si se muere. Ahora, algo que dejó escrito y que tiene más valor que esa plata que ella dejó, escritos donde ella decía: quiero que mis hijos sirvan al Señor. No necesariamente como un pastor como yo, pero que siempre sean fieles a Él. Algo les quedó a mis hermanas de eso. Algo. Por eso recuerdan y dicen: mi mamita me dijo que me quiere ver fiel a Dios. Es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos. Nos vamos a ir, pero ¿qué es lo mejor que puedo dejarles a mis hijos? La fe en el Señor. Voy a pensar en dejarles cosas económicas, sí, pero ellas van a tener la casita, ya van a tener otras cosas, se van a tener que pelear por el auto. Pero el tema es lo principal. Como ellos están siguiendo a Dios, no se van a pelear por nada. Amén. Porque Dios es la principal herencia en sus vidas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto que has aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas, lo repetirás a los hijos, de 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 los hijos. Generación tras generación, como dice el Salmo 78. ¿No? Que cuenten a las generaciones que vienen, lo notifiquen a todas las generaciones que vienen. Amar a Dios sobre todo. Puestos de pie, por favor.